¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo ha evolucionado la investigación del famosísimo trastorno bipolar. Fíjense, antiguamente no se llamaba así, se llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Por qué? Porque tenía un carácter volátil de las personas que padecían esta enfermedad. Los cambios de humor, por ejemplo, podían ir de la euforia, con demasiada energía, como un rush así fuerte, a una absoluta depresión, un pesimismo extremo y una profunda tristeza. Con altibajos fluctuantes. Si conocen a alguien así, entenderán que eso es un infierno, ¿eh? Al estado excitado del trastorno bipolar se le denomina manía y a los bajones emocionales pues corresponden a lo que se llama la depresión. Se ha descubierto que el trastorno bipolar puede ser hereditario y comienza por lo general cuando termina la adolescencia y a principios de la adultez. Obviamente todos los seres humanos pasamos por una escala emocional en la que ciertos estímulos pues nos generan felicidad o tristeza. ¿Sí? Bueno, el trastorno bipolar solo puede ser diagnosticado por un médico experto después de realizar exámenes de sangre y orina para descartar otras enfermedades. Incluso se ha llegado a abusar del autodiagnóstico para justificar un carácter voluble o inmaduro. Fíjense qué delicado, porque pueden decirte, pues como eres voluble, no has madurado, pues eres bipolar y te pueden medicar y no eres bipolar. Claro. Entonces, también ocurre esto idéntico con el déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Si no haces los estudios adecuados, si no haces los cuestionarios adecuados y eres una persona que está preparada para hacerlos, puedes decirle a alguien que lo tiene, medicarlo y no lo tiene. El trastorno bipolar se califica en dos tipos, 1 y 2, así, muy sencillo. Para diagnosticar el tipo 1, se tiene que haber tenido un episodio maníaco durante al menos una semana. Puede ser por menor tiempo, pero solo cuando hubo necesidad de internar a la persona y durante ese episodio tuvo 3 o más síntomas de manía. En el caso tipo 2, el médico evalúa los mismos síntomas, pero ¿qué creen? El episodio maníaco es más severo y más corto. En Israel, un estudio reciente de la Universidad de Haifa desarrolló un análisis de sangre para identificar el trastorno bipolar y la eficacia del litio. Además de la terapia, pues el litio se ha convertido en uno de los medicamentos también más eficaces para tratar esta enfermedad. De hecho, el litio, ¿saben cómo le llaman? Se ha calificado como el oro del futuro. ¿Por qué? Porque tiene diversas aplicaciones y fue el primero en tratar de forma efectiva los síntomas de una enfermedad psiquiátrica. Vámonos al siglo XIX con un médico danés que se llama Karl Lange, que administró carbonato de litio a sus pacientes con depresión y, ¿qué creen? Vio resultados positivos. Varias décadas después, les quiero decir que un psiquiatra australiano, John Frederick Joseph Cade, realizó el primer estudio sobre los efectos terapéuticos del litio como estabilizador del ánimo. Su uso estuvo prohibido en Estados Unidos muchísimo tiempo porque se utilizaron las sales de litio en sustitución de las de sodio para personas con enfermedades cardiológicas y estas personas murieron. 1954, fíjense cómo
Es que antes decían que tenían ataques epilépticos en lugar del trastorno bipolar. Les daban choques eléctricos. Sí, en el 54, el danés Mogens Show explicó que se debía esto a la intoxicación y que cómo podían evitarla. Y así la FDA quitó la prohibición de esto después de 1970. Hasta 1970. El litio no es un psicofármaco, sino un elemento químico de la naturaleza, como el hierro, como el sodio, que permite estabilizar el sistema nervioso en los trastornos bipolares. También se receta para tratar depresión, esquizofrenia, la depresión recurrente resistente al tratamiento y ante casos de riesgo de suicidio. ¿Tú has escuchado casos, Emilio, o conoces a gente que tenga trastorno bipolar? Sí, sí conozco. ¿Cómo son? Es muy difícil platicar y conversar con estas personas porque sí tienen ataques muy complicados. Estás platicando con él y a los 10 minutos está muy molesto o de repente se pone muy triste y entra en una depresión o una tristeza en la que no puedes conversar después con él y se encierran, no quieren estar con las demás personas. Sí es muy complicado llevarlos. Fíjense que lo complicado es el tema del diagnóstico. Es como cuando nace un niño, le hacen el Apgar y todo este tema, pero no saben si el Apgar no sale bien, no hay todavía la manera de decir, pues este niño tiene un problema de retraso mental o tiene un problema de Asperger. No saben en qué canasta ponerlos. Sí. Entonces creo que eso importa. Sí, cómo no, y sí, efectivamente es difícil. El único problema es que hay una etapa entre la adolescencia y la adultez que hay síntomas pues similares, el hecho de que te pongas triste o caigas en un asunto de enojo, molestia, alegría, euforia, por el sentido de pues la misma adolescencia. Y es cuando conlleva a que se receten a muchos jóvenes en torno a esta cuestión de bipolaridad, ¿no? Pues ahí el tema de esto y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda?